Muy buena. Un atento saludo para todas las personas que asisten a esta transmisión. Es un gusto poder compartir algunos elementos relacionados con la ponencia que titula Producción Académica Iberoamericana en Educación STEAM, el caso de los eventos académicos y la formación de profesores. Quienes hablan, Jaime Andrés Carmona Mesa. Este trabajo es desarrollado en conjunto con Santiago Acevedo Zapata y Johnny Alexander Villaochoa, los tres integrantes de la Universidad de Antioquia. Inicialmente se plantearán unos elementos teóricos que permiten delimitar lo problemático para esta investigación. En primer lugar, se reconoce que la educación STEM potencia grandes cambios en los procesos educativos al favorecer recursos metodológicos que fomentan conexiones interdisciplinares en los contenidos enseñados. De una u otra manera, los aspectos más relevantes con la educación STEM tienen que ver con esa generar procesos interdisciplinares conectados, transversales a los diferentes procesos escolares. Sin embargo, uno de los aspectos que se reconoce en los diferentes análisis documentales, pueden ser revisiones críticas, revisiones sistemáticas, estudios bibliométricos y demás, es que existe una gran tendencia en reportar investigaciones desarrolladas en países como Estados Unidos, Canadá, Turquía o Reino Unido, lo que refleja de una u otra manera que en Iberoamérica, en los países iberoamericanos, es escasa la producción académica bajo los criterios que estos estudios normalmente se realizan en bases de datos de alto impacto y demás. Complementario a esto, y si bien se reconoce como una de las líneas de trabajo más robustas dentro de la educación en la formación de profesores, se registra a nivel internacional un número reducido de investigaciones en este mismo tópico. Por lo tanto, es un aspecto adicional donde se puede generar aportes a la investigación. En ese sentido, se reconoce la importancia de desarrollar estudios que permitan identificar los avances y desafíos en la producción científica en Iberoamérica, en particular para la formación de profesores en educación STEM. Y retomando las ideas frente a los anteriores análisis documentales, se considera que una alternativa para tratar de visibilizar la producción académica de esa región es considerar los eventos académicos, para tratar de tener un panorama eh, más cercano desde otro punto de vista, diferente a las bases de datos de alto impacto que normalmente se tienen. Por lo tanto, se plantea como objetivos, primero, identificar los principales eventos iberoamericanos que discuten la educación STEM en la región, y segundo, caracterizar la publicación de estos eventos relacionada con la formación de profesores. En cuanto al marco teórico, hay tres aspectos fundamentales para esta construcción. Primero, reconocer los diferentes acrónimos y denominaciones que hay en relación a la temática. Más o menos la educación STEM emerge en 1990. Eh, Cuando emerge se plantea como la configuración del acrónimo STEAM, que refiere por sus siglas en inglés, a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese primer acrónimo tenía como una visión muy amplia y los investigadores planteaban ajustarlo a educación STEAM. En cuanto a educación, ya he marcado pues unos procesos específicos dentro de estas disciplinas. Sin embargo, hay una tendencia que plantean, por ejemplo, hablan de educación STEAM, pero se centran únicamente en matemáticas, que sería la educación matemática. Se usa entonces como un homólogo o como una denominación alterna para referir a una trayectoria grande que tiene unas comunidades específicas, como en este caso la educación matemática. Y ello pues plantea como un desconocimiento de toda la tradición y esa trayectoria en objetos de estudio tan específicos como ya lo tendrían las otras comunidades que componen el acrónimo si se mira de forma aislada. Por ello, se plantea una posición un poco más específica de lo que sería la educación STEM, y por ello se emerge la denominación de educación STEM integrado, en donde se trata de hacerle fuerza, que lo que se busca es
generar conexiones entre las diferentes disciplinas que propone ese acrónimo. Aproximadamente en el 2011, el acrónimo es ampliado a la educación STEAM, donde la A, en una visión amplia o la visión más robusta que se tiene con la fundamentación que corresponde, la A refiere a cómo se relacionan todas las áreas sociales en los procesos interdisciplinares. Allí se cubrían lo que serían los deportes, la sociología, política, economía, en fin, todos esos aspectos que hacen parte de las ciencias sociales. No obstante, hay algunos investigadores que plantean una visión un poco más reducida de lo que sería la A y lo proponen como todo lo que relaciona con la creatividad y los procesos artísticos, que es una visión un poco más acotada. Nosotros nos interesa en esta investigación esa visión más robusta. Por lo tanto, se asumen en especial, y eso es una de las palabras claves también que se hacen en este estudio, reconocer la educación STEM y STEAM, y en particular prestar atención a los procesos integrados. En coherencia con esto, en la literatura se reporta unos niveles de integración para hacerle un seguimiento a esa conexión, esa integración de disciplinas. El primero refiere a lo disciplinario, que es continuar haciendo específicamente procesos dentro de la misma área. Por ejemplo, yo trabajo en matemáticas solamente con matemáticas. Hay un nivel multidisciplinario en donde si bien yo puedo trabajar matemáticas y ciencias, siguen siendo notorias esas fronteras disciplinares. Otro nivel que es el interdisciplinario, donde ya se trascienden esas fronteras y por lo general se tienden a poner en los procesos educativos en función de problemas o proyectos de corte a las problemáticas sociales o ambientales que vive la humanidad ahora en día. Y en ese sentido, entonces las disciplinas llegan a aportar en términos de comprender o buscar soluciones a esa problemática que se está demarcando. Y un cuarto nivel que genera cierta controversia aún en la comunidad académica tiene que ver con lo transdisciplinario. Y es donde ya se trasciende como ya no existen unas diferencias notorias dentro de las disciplinas, sino que se llegan a unos puntos de fundamentación tan finos, tan específicos, que plantean unos objetos de estudio también propios. Y allí pues, salen relaciones como la nanotecnología, la bioingeniería, la educación, la etnomatemática, por ejemplo. Entonces, en la comunidad se plantea que hay, al parecer, una tendencia por problemas más de corte teórico que práctico, y por ello, pues, hay como unas tensiones desde unos autores para generar esas educaciones STEM. Sin embargo, pues, hay otros investigadores que argumentan la posibilidad de generar la educación, un nivel de integración transdisciplinario. Como tercer componente, es en relación a las disciplinas en las cuales se centra este estudio. Se reconoce que posiblemente hay un mayor potencial al favorecer las relaciones de las matemáticas y las ciencias hacia las demás disciplinas. Y esto pues, tiene como algunas de las posibles consecuencias, como posibles argumentos, las tensiones que experimentan los profesores por la naturaleza del conocimiento disciplinar en el cual fueron formados. Por ejemplo, tecnología, se reporta que los profesores allí tienen una gran facilidad o flexibilidad para trabajar con los profesores de las otras áreas o con las otras áreas de integración, las otras áreas en los procesos que adelantan en el aula. Sin embargo, se reconoce que los procesos disciplinares no llegan como con tanta precisión o tanta profundidad. Contrario a eso, por ejemplo, se menciona que matemáticas, los procesos de matemática y ciencia son los más reacios para generar esos procesos de integración. Y por ello, pues ellos se consideran como un frente de trabajo que demanda mayor atención por esas tensiones y de una u otra manera genera más potencial también al materializar procesos robustos. En relación a lo metodológico, el rastreo y selección de los eventos iberoamericanos se realizó por medio de Google. Se utilizaron dos ecuaciones de búsqueda, uno con palabras clave en español y otro con palabras claves en portugués. Y se complementaron con algunas herramientas de filtro propias de Google para tratar de decantar en especial un proceso de tiempo específico y que nos buscara evitar pues como sesgos de otras lenguas solamente en un idioma. Allí se presentan las dos ecuaciones con los elementos que
proponen. Se hicieron traducciones literales de STEAM, como CETIN, para tratar de identificar también cómo las variaciones y demás. Entre los resultados se lograron identificar 3 tipos de eventos. Unos eventos como conferencias o paneles de corte de divulgación con una duración de un día o de algunas horas, mucho de corte lo que serían las conferencias, los webinars o similares, que son muy puntuales, y mucho de corte como a compartir ideas, a divulgar un poco elementos de la educación escénica. Un segundo tipo refiere a actividades ya también que trascienden la divulgación y se comprometen con aspectos de formación, con talleres y algunas también conferencias, pero la duración es de 2 o 3 días y aún así no sigue siendo muy limitado como en aspectos de divulgación y formación, no discusión académica. Por último, se identificaron 4 eventos que sí hacen propio, pues, como las discusiones académicas habituales, donde se ponen conferencias abiertas para todas las personas que quieran postularse, y no solamente como unos especialistas, paneles de discusión, talleres y demás, y habitualmente tiene una duración de una semana. Este estudio en particular se centró en estos 4 eventos, los que dan cuenta de procesos académicos más robustos, más estructurados, que era el interés de analizar esa producción. En esos 4 eventos, disculpen, 5 eventos que fueron ubicados, se registraron 16 documentos o 16 estudios en total. Allí rápidamente se identifican cuáles son los eventos, tanto de la educación matemática como las demás áreas que se interesan. Aspectos relevantes de los resultados tienen que ver con, principalmente, se encuentran publicaciones en España, Brasil y Argentina, 3 estudios cada país, 2 estudios para Colombia, México, Guatemala, Puerto Rico, Uruguay y Ecuador, nada más un estudio por país. Otro aspecto importante por resaltar es la relación que se proponen entre las disciplinas: ciencia y tecnología 4, matemáticas y tecnología 3, ciencia, matemática y tecnología 5, ciencias y matemáticas 1, ciencias e ingeniería 1, ciencias, ingeniería y artes 1. Acá es importante, es necesario dar la discusión también, sino, no solamente cómo aparecen disciplinas, sino cómo se dan esas integraciones, que es un aspecto que ese mesero no se profundizó allí por lo pronto. Y un tercer aspecto interesante es que 11 estudios refieren a profesores en ejercicio y 5 en formación inicial. Complementario a esto, 14 estudios son de corte cualitativo y solamente 2 de corte mixto. Algunos elementos importantes para ir generando el cierre. Primero, no se registró en Iberoamérica un evento dedicado exclusivamente a la temática. Segundo, de los 83 eventos ubicados, más de la mitad son estrategias de divulgación por medio de talleres y conferencias. Y además de esto, de los documentos que fueron buscados en esos 5 eventos, más de la mitad eran de tipo nominal. Eso, lo nominal, era un criterio de exclusión en donde en los estudios evocaban la educación STEM, pero no hacían una discusión muy juiciosa en relación a qué era lo problemático que ellos identificaban y cómo le aportaban a la comunidad en ese aspecto, sino que era algo más superficial. Trabajamos la educación STEM y me centraba en desarrollar otros aspectos, sin dar esa conexión o esa profundidad. Se llama la atención tanto entonces que gran parte de esos eventos son de estrategias de divulgación, y gran parte de la documentación que ubicamos entre los eventos como destacados son nominal. Pues eso también da cuenta de posiblemente, o presenta unas comprensiones de por qué de pronto no se ubica literatura en bases de datos de alto impacto, porque también la comunidad se está configurando y no hay todavía una masa crítica tan aguda a partir de lo que se registró en los eventos académicos. En ese sentido, pues la producción académica de la temática en los eventos académicos presenta limitaciones tanto en cantidad como en fundamentación de los estudios, por lo mencionado previamente. Adicional, existe una mayor tendencia en ciencias que en matemáticas. La tecnología tiende a ser la disciplina de mayor integración con las demás, que es un proceso articulador allí fundamental, y son limitados los estudios que integran ingeniería y artes.
Reitero que acá hay un aspecto que no se revisó en este estudio, eso hace parte de un estudio mucho más amplio donde se integra este, y es los niveles de integración que realmente se llegan allí. En ocasiones se usa en otras disciplinas como contexto subsidiario, pero no se hacen discusiones profundas. Y entonces podría decir que se integra matemática y ciencia, pero un nivel de integración eh, disciplinar o multidisciplinar. Un aspecto que está abierto aún para otras investigaciones. Por último, se presentan las referencias. En la presentación agradecemos la atención, presentamos la información de los autores, de las redes a las cuales hacen parte, de comunidades latinoamericanas, eh, todos integrantes de la Universidad de Antioquia. Igual se agradece al Comité del Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia por financiar el proyecto de Fundamentación y Desarrollo de una propuesta de formación STEM para futuros profesores de matemáticas. De igual forma, al programa de becas excelencia doctoral del Bicentenario, Ministerio de Ciencias de Colombia, por el financiamiento del proyecto Diseño y Validación de una propuesta de formación STEM para profesores del Departamento de Antioquia. Agradecemos la atención y quedamos abiertos a los posibles diálogos sincrónicos o asincrónicos que se puedan